Buenos días, amados hermanos. Gracias damos a Dios por un nuevo día en el cual pudimos en la mañana recibir mensaje y palabra de Dios por parte o a través de nuestra hermana Juanita Padrón. Gracias por la vida de su familia, por su esposo, sus hijas, su yerno, toda su familia que ha participado y han ayudado para tener este mensaje el día de la mañana. Pero también, hermanos, quiero comentar, se me han preguntado, hoy no íbamos a hacer una transmisión, todos lo sabíamos, íbamos a terminar nada más con lo que tenía que ver con la Semana Santa, pero el Señor nos ha redarguido, hermanos, y siempre lo hace a través de su palabra, y es grato, hermanos, aceptar que uno como hombre tiene muchas situaciones raras y complicadas en la vida, pero siempre hay que estar atentos a la voz del Señor. Y en ese sentir, en esa voz que el Señor nos llama y nos redarguye y no nos deja tranquilos, eh, tenemos que estar siempre atentos a lo que Él espera. Es por eso que tenemos el día de hoy este momento en el cual vamos a predicar su palabra. Y les voy a pedir, hermanos, como ha sido la dinámica de toda esta semana, les voy a pedir que tengan a la mano ahí todos sus motivos de oración y me los hagan llegar para al final de este mensaje podamos orar un momento al Señor y agradarnos en Él y juntarnos. Eh, Cuando las situaciones complicadas llegan a nuestras vidas, como cristianos llegamos a tener muchas dudas con respecto a nuestra fe. Muchas veces no sabemos qué vamos a hacer, muchas veces no sabemos qué decir cuando nos cuestionan con referente a varios aspectos de nuestra fe. Y la duda de qué es lo que correcto que debo de hacer siempre llega a nuestra mente. Y más cuando no nos queda claro las situaciones en las cuales vivimos. La angustia de no saber con realidad o no saber con certeza lo que creo y a través de lo que me muevo genera en nosotros la angustia de no saber si debemos o no debemos hablar del Evangelio o de en qué sentido podemos hablar del Evangelio. Y el día de hoy, hermanos, con ayuda del Señor, vamos a tener esta meditación, hermanos, el cual les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 2 capítulo 5, versículos del 14 hasta el 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 21. Les voy a pedir que lo tengamos ahí nuestras Biblias a la mano. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos aquí a la iglesia. La iglesia no se ha cerrado. La iglesia sigue viva y sigue moviéndose cuando ustedes y yo seguimos adorando y sirviendo a nuestro Señor. Entonces les voy a pedir que busquen Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 14 al 21. Y quiero agradecerlos a cada uno de ustedes y les digo, este mensaje va para cada uno de ustedes, hermanos, que tienen una lucha pendiente y que tienen dudas con respecto a la fe. Este tiene que ver con situaciones que dudamos o que no sabemos con respecto a la ley de Dios y con respecto a un concepto que parece que está opuesto a él, que es la gracia. Estos dos conceptos parecen diferentes, parecen que están enemistados, parece que uno contradice al otro en sus enseñanzas, pero para los ojos de Dios estos dos conceptos no están en polos opuestos, sino más bien está uno al lado del otro, uno complemento del otro. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a tener este mensaje y quiero que nos enfoquemos en la gracia, hermanos. Este mensaje es para ti, es para mí, es para todos los que a veces, hermanos, recibimos de quien menos esperamos o recibimos de personas cercanas a nosotros
observaciones, quiero llamarlas así, que llenen lo más profundo de nuestro corazón, pero que a veces no tienen una cercanía con Dios. La gracia para ti y para mí tiene un significado completamente distinto a lo que muchas veces entendemos, y la ley también tiene un significado y un uso completamente distinto a la que a veces nosotros le damos o queremos intentarle dar a la ley. Entonces, antes de empezar con esta predicación, vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 21, el cual vamos a leer todos juntos, y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que pensemos en este versículo y hagamos otra vez énfasis en esa nueva criatura. Y les decía, tenemos dos conceptos ahí, la ley y la gracia. Y son conceptos que parece que están enemistados. Porque mientras que en un concepto creemos que es un montón de reglas, la gracia a veces la entendemos que es un montón de permisidades. Tú puedes vivir una vida completamente como tú quieras, así que la gracia sobreabunda, dice su palabra. Pero Pablo también dice, no tienes que pecar para que la gracia sobreabunde. Entonces, la ley sí tiene que entrar o tiene que ver con nosotros. ¿Qué papel y qué rol tiene la ley para ti y para mí? En el Antiguo Testamento, hermanos, en el Pentateuco, veámoslo y a veces lo vemos como 5 libros separados. Y no, la verdad es que no es así. El Pentateuco tiene una unidad como toda la Biblia en sí, pero en los primeros 2 libros, hasta el 19-20 por ahí, está hablando el Espíritu Santo a través de Moisés de una manera de gracia, y después vienen las leyes, y las leyes tienen una sincronía con la misma gracia en sí. Primero vamos a ver esos dos conceptos y las situaciones en las que nosotros podemos errar con ella, para después entender la gracia en la más profundidad, en lo más profundo que puede tener. Primero vamos a hablar, primer tema que queremos marcar: la gracia y la ley no son polos opuestos para la vida de un cristiano. La gracia y la ley, aunque parecen antagónicos, en realidad están en una unidad. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la ley, para entender al inicio, es verdad, actualmente tiene una situación muy negativa, porque no hemos logrado despojarnos de la ley con frases o hacer las partes de las frases que digan no hagas, no digas, no toques, no veas, no escuches. Y la ley la relacionamos más con esa negatividad de la fe. No bailes, no cantes, no hagas, no vistas, no veas, no visites, no conozcas, no debes de. Y el no abarca y llena la complejidad de la vida del cristiano. Y es por eso que a veces generamos lo que fue la sobregracia, una gracia irracional y antibíblica, porque de tanta negatividad que había en el cristianismo, se fue hacia el otro opuesto con la gracia y el libertinaje, en la cual la ley ya no entraba en esta parte.
y se volvía en un antagonismo completo. Y lo vemos el día de hoy. Vemos el día de hoy en la cual el problema era la corbata. Entonces los pastores ya no debemos usar corbatas. El problema eran los sacos, porque las personas que me decían todos esos conceptos negativos se vestían de tal manera. Entonces ya no hay que hacerlo así. Y a veces nos confrontamos contra los parámetros anteriores de la cristiandad y nos hacemos antagónicos a ellos en una manera completamente irracional y lógica en realidad. Y no sabemos o no entendemos que si no entiendo la ley, no podré apreciar la gracia. Si desprecio su ley, la ley de Dios, abarataré la gracia también. Si ignoro la ley, entonces mi vida se convierte en un libertinaje. Entonces la ley tiene una función en sí. Santiago capítulo 1 versículo 25 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y lo pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago está diciendo, entonces sí obedece la ley. La ley es muy amplia en ese concepto. La ley puede encontrarla en todos los aspectos y entonces genera esa duda. ¿Qué tengo que cumplir o cómo lo tengo que cumplir? Esta tendencia es evidente, sobre todo que no existe la ley en los evangelios de la prosperidad. Lo importante es que Dios te da y no hay nada que tú le tengas que, no hay nada que tú tengas una relación con Dios. En realidad la relación de Dios se limita a todas las bendiciones que Dios te puede traer a ti. Y ahí está la situación. Predicar las promesas y bendiciones de Dios sin predicar las demandas de la ley de Dios es esencia de esta errónea fe y doctrina. Hay tres usos que se le da a la ley y que tenemos que verlo así. Hay un primer uso que es una ley civil. La ley civil de la ley de Dios nos servía para restringir el pecado en la sociedad. Dios dio en su ley una ley natural a través de la revelación general que dio al hombre para que entendamos entre el bien y el mal, lo que los corazones hablan de que si está bien o mal. Y lo vemos y lo canalizamos y lo vemos en esas estructuras de la ley. La segunda parte es que nos enseñaba, la ley tiene un sentido pedagógico. La ley de Dios tenía un fin de educación, de orientar a las personas. Esto quiere decir que la ley servía para poner en manifiesto lo que había mal entre tú y yo y lo que causaba este pecado. Y nos mostraba lo que estaba mal de habernos alejado de la ley moral de Dios. Y teníamos que volver al camino otra vez. Si vemos todo el Antiguo Testamento, había una constante en el pueblo de Israel. El pueblo de Dios hacía lo que Dios le mandaba, le iba bien, cuando no lo hacía le iba mal. Entonces había una corresponsabilidad en esa relación de Dios con el hombre. La tercera parte era que la ley nos muestra lo que complace a Dios en sí. La ley no es mala. En realidad, la ley y sus mandamientos, los 10 mandamientos, no están peleados con el cristianismo. Los 10 mandamientos, la ley real de Dios, no tiene conflictos con Dios en sí. Porque revelan lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Tú no sabrías que a Dios no acepta la muerte si no vienen sus mandamientos, no matarás. Entonces, ahí hay una relación de lo que es el carácter de Dios, que hay de la santidad de Dios. Entonces la ley en sí no es mala. La ley en el cristiano está y forma parte esencial de la vida del cristiano. Sin la ley no sabría cómo agradar a Dios. Eso es una realidad. Nosotros agradamos lo que Dios nos manda. Y de hecho en 1 de Juan capítulo 3 versículo 24, Él nos dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En un sentido, nos muestra y nos revela lo que somos en realidad la misma ley. Pero la ley no venía en un prerequisito para ser salvo. ¿A qué me refiero? El pueblo de Israel no recibió primero la ley de Dios y después fue beneficiado con algo del Señor. Si somos reales con la estructura en sí, cuando Moisés aparece en el Pentateuco
Moisés se ve envuelto en un episodio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tuvo los 10 mandamientos y después fue sacado de Egipto. El beneficio en sí no fue en realidad que fueran rescatados o salvados de Egipto, sino fue que fueron liberados del cautiverio. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue rescatado del cautiverio, como tú y yo somos rescatados del cautiverio. Entonces, cuando tú eres rescatado del cautiverio, entonces tiene un sentido el por qué deseas servir y agradar a Dios. Nace la ley de una situación de gracia anterior a la ley misma. Entonces tenemos un enfoque completamente distinto con respecto a la ley. No tratamos de obedecer la ley para salvación. De hecho, es contrario a esto. El hombre es justificado por la obra de Jesucristo y agrada a Dios, le desea, anhela en su corazón obedecer lo que a Dios le agrada o demanda de ti. No al revés. No te hace más cristiano en sí. El que hace la obra en ti es Cristo, solamente Cristo, la obra de redención de Cristo. El Espíritu te empieza a guiar por todo ese camino de santificación, pero sigue siendo Dios el que hace. La obediencia a la ley de Dios es una respuesta natural que cualquier creyente tiene en sí. El creyente ama a Dios y ama obedecer lo que Dios espera de sí. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces es parte de mí la ley. El salmista en el Salmo 119, versículo 97, primera parte, dice, cuánto amo la ley. Él ama la ley. Y todas esas situaciones negativas del no hagas, no veas, no juegues, no brinques, no, se convierte en algo completamente distinto porque lo haces por amor. Buscas agradar a tu Creador, buscas agradar a tu Salvador, buscas obedecer lo que hay dentro de ti, que es el Espíritu Santo, completamente distinto a la percepción que entendemos. Pero esa ley en sí no tiene una sustancia salvífica en ti. Había un pacto de obras para salvación, el cual tú y yo no podemos cumplir como cristianos. Cuando tú centras tu vida en buscar la salvación, ¿por qué calidad de cristiano eres, hermano? Vas a vivir en una completa mentira y una completa insatisfacción, porque no vas a alcanzar los estándares de Dios, hermano. Si tú te tienes que volver al Antiguo Testamento a revisar todas las leyes morales, civiles, ceremoniales y quererlas replicar, hermanos, para empezar estamos a muchos años de distancia, a muchas situaciones sociales completamente distintas, a muchas situaciones históricas, étnicas, completamente distintas a lo que tú y yo vivimos. Y casi imposible de replicar, hermanos. No estamos en esa situación, no estamos en ese contexto, no vas a poder cumplir la ley a pie de letra. La ley se generaba en un punto, en un espacio en específico. No me refiero a los mandamientos, sino me refiero a las leyes ceremoniales y a las otras leyes civiles. Hay unas situaciones que se presentaban en el pueblo de Israel en estados y en situaciones muy particulares que el Señor brindaba. Y si tú lo quieres replicar, para que con eso te calme tu espíritu de que lo vas a cumplir. Situaciones como de vestimenta, situaciones de comida, situaciones de compromisos, situaciones de ceremonias, de sacrificios. Hermano, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder lograr. Porque los 10 mandamientos generaron montones y montones, decenas y centenas de mandatos que están en el Pentateuco. ¿Y cómo lo vas a cumplir tú? Porque entonces buscarías un estándar completo en esa ley que no vas a lograr. No lo vas a hacer. Entonces tu insatisfacción, tus dudas de que eres salvo estarán ahí contigo. ¿Y qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer con un Dios que espera la excelencia? ¿Qué vas a hacer con un Dios que no espera ni un error tuyo?
¿Cómo vas a escapar de la ira de ese Dios? La verdad es que no lo vas a hacer. No lo vas a poder lograr. Entonces, la ley muestra la santidad de Dios. Parte del carácter de Dios. Pero la gracia forma parte también de los atributos de Dios. Y por tanto, no podemos predicar solamente la ley, como no podemos predicar solamente la gracia. Porque si tú predicas solamente la gracia, te vas al polo opuesto del libertinaje. Si tú predicas solamente la ley, te vas al polo opuesto del legalismo. Y cualquiera de los dos no es el camino de salvación. No estás en el centro, no estás en el camino. Puedes estar en cualquiera de los dos, en la ley o la gracia, pero no en el camino de Dios. Los dos están unidos y forman parte de Dios. No solamente es santo Dios. La gracia forma parte de sus atributos como Dios. Entonces, sería incompleto y completamente desbalanceado creer o querer solamente usar uno de los dos polos. Se nutren, se complementan, crecen en sí. El creyente necesita conocer el carácter de Dios como está revelado por Él mismo en su palabra. Esto requerirá de una dosis de predicación tanto de ley, pero también de la gracia. La ley de Dios representará el carácter santo de Dios y tenemos que hablar de eso. Pero la gracia es otra expresión de su mismo carácter que alcanzó y nos va a expresar el amor que Él tiene. Y la máxima expresión de la gracia, hermanos, lo acabamos de celebrar el viernes pasado. Fue la crucifixión, fue la cruz, fue el sacrificio de mi Señor y de tu Salvador personal. Fue la obra redentora de Jesucristo, la expresión más grande de amor que se ha visto y que tú y yo podremos recibir. No hay nada que se compare a esa situación que Cristo presentó en la cruz. Pero la cruz también demandaba la santidad de Dios. Ese carácter de Dios fue saciado en esa cruz y fue donde la ley y la gracia convergieron, porque fue saciada la ley y fue pagada la gracia. Hermanos, tú y yo somos salvos el día de hoy, porque la obra redentora de Cristo se manifestó en ese lugar y tú ni yo movimos un absoluto dedo. Lo único que hicimos, hermano, fue pecar. Ni tú ni yo habíamos cumplido o hemos cumplido parte de la ley. Fallamos y fallamos a diario y fallamos muy grande. Pero la cruz nos muestra esa necesidad que teníamos del Señor. Si fuéramos tan santos como a veces creemos los aspectos legales que cumplir la ley, si fuésemos tan santos y tan aptos para obedecer a Dios, hermano, Cristo no tenía la necesidad entonces de venir al mundo. Necesitábamos que alguien viniera a cumplir esa ley. Necesitábamos que alguien juntara la gracia en la cruz también. La gracia es algo increíble para ti y para mí, hermano. La gracia borra cualquier aspecto de nuestro pasado, hermanos. Cada quien trae un pasado más grande o más pequeño, vergonzoso. Claro que sí es vergonzoso lo que vivimos. Ya nos humillamos ante Cristo. Ya vimos ante el Señor lo inmundo que fuimos, los rebeldes que fuimos ante la cruz. Ya fuimos humillados ante su grandeza, hermano. La gracia sobrepasó todo lo que tú y yo éramos. Nos desenmascaró de tal manera que no había forma de que nosotros pudiéramos escondernos de Él. Y ahí fuimos humillados tú y yo. Ahí pagamos y mostramos lo que éramos y sufrimos por haberle fallado a Cristo. El problema es que no creemos que la gracia la merezca todas las personas. Y ahí está el problema. Creo que fui buena persona. Creo que estoy cumpliendo la ley. Y por lo tanto merezco la gracia.
Pero no funciona así. La verdad es que nunca va a funcionar así. La gracia se manifiesta al que el Señor tiene deseo de hacerlo, por más que tú no lo desees, por más que tú creas que no lo merece esa persona, la persona recibe ese amor inmerecido del Señor. Sea más pecadora o menos pecadora, sea mejor persona a tus ojos que tú o peor, sea un asesino o sea un joven que haya cometido errores en su pasado. Cuando es hijo de Dios, el Señor los ve con el mismo amor a ti y a mí y a cualquier otro cristiano que viene a Él. Hasta el día de hoy no ha nacido un hijo de Dios que sea rechazado por Cristo. A veces es rechazado por la misma iglesia, pero por Cristo no. A veces es rechazado por un mismo hermano, pero por Cristo jamás es rechazado, hermanos. La gracia sobrepasa cualquier cosa que podamos entender tú y yo. Dios Padre llevó al Hijo a la cruz para no dejar su justicia incumplida y su santidad sin vindicar. La cruz no solo es una expresión de su gracia, sino también es una expresión de su justicia. Cuando Cristo fue clavado en aquel madero, su gracia puso un despliegue grandísimo de amor incondicional por ti y por mí. Su justicia fue saciada, la justicia de Dios fue saciada por Jesucristo. Entonces, decíamos cuando usamos la palabra tetelestai, y lo hablábamos en el sentido comercial, ya no tienes deuda. Ningún cristiano tiene una deuda ante el Señor. Y volvemos al capítulo que leímos, al versículo que leímos de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 21, y nos damos cuenta que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículo 17 estoy leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos gente nueva, hemos sido redimidos. Por más que la gente no lo quiera ver y no lo quiera aceptar, tú y yo hemos sido redimidos, y lo que le debíamos nosotros al Padre ya no está, hermanos. La obra de Cristo paga mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Esa carga ya no está en ti, ya no está en mí. Esos estándares de santidad perfectos que esperan que los hijos sean perfectos, que las hijas sean perfectas, que los esposos seamos perfectos, que las esposas sean perfectas, son cosas completamente distintas, hermanos. Cuando dos personas llegan ante el altar, cuando una persona llega a la iglesia, al templo del Señor, a los pies de Cristo, llega con errores y con pecados, mayores o menores que los tuyos, hermanos, pero todos esos pecados son perdonados por la obra de Cristo. Pero a veces estamos sedientos de una mayor santidad. A mí me gusta mucho ver películas, y hay una película en la cual tiene que ver con esto. Hay una película no que tiene que ver con tintes cristianos, se llama Constantine. Aparece un actor llamado, se me fue el nombre, después se los paso. En esta película de Constantine, el actor tiene un diálogo con un personaje que se supone que es el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel en ese diálogo le dice, acuérdense, no es verídico, nada que ver, es una película nada más, pero me llamó la atención el diálogo que usa esta persona. Dice, yo sé cuánto los ama el Dios a los hombres, pero yo voy a hacer sufrir a los hombres para que sean merecedores del amor de Dios. Kenny Reeves, ya me ayudó ahí mi esposa, Kenny Reeves se llama el actor, el que hace Matrix y John Wick y todo ese tipo de películas. Entonces Kenny Reeves se burla de esta personaje que se hace pasar por Ángel Gabriel. Pero la clave, yo voy a hacer sufrir a la humanidad para que merezca el amor. Esta es una película que nada tiene que ver con el cristiano, pero pareciera que tiene la mentalidad de muchos de nosotros, hermanos.
Yo voy a hacer sufrir a esta persona con la que comparto San Pablo o que comparto la iglesia para que merezca la redención de Dios. Yo voy a hacer pagar y hacer llorar lo mal persona que fue antes de Cristo para que acaricie y abrace la gracia. Tú y yo no somos esa clase de medios. Tú y yo no ocupamos el lugar del Espíritu Santo para redarguir el corazón de las personas. Tú y yo no somos esos sedientos de sangre y de lágrimas de los pecadores, hermano. Pero a veces parece que sí. Y parece porque la gracia no la creemos que la merezcan todas las personas. Decíamos el legalismo, que es uno de los puntos que es completamente opuesto a la fe. Tiene muchos matices que rompen la enseñanza bíblica en realidad. El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia, reglas y regularizaciones que a veces no tienen que ver con la fe cristiana en realidad. No tienen que ver con la palabra de Dios. Dios dio las leyes como los 10 mandamientos en un contexto de pacto, en un contexto bien marcado en sí. Pero el trasfondo de nuestro pecado, hermano, hace que movamos la ley de Dios a un aspecto legal completamente antibíblico. Existen 3 puntos muy claros. El primero es cuando el legalismo se enfoca en obedecer reglas simples, destruyendo el contexto en las cuales Dios las dio. Por ejemplo, su amor y su redención. La ley tiene un fundamento y un foco de amor y de redención para su pueblo. Y la sacamos de ese contexto. Cumplimos leyes por cumplir leyes. Obedecemos por obedecer. Cumplimos lo de Dios para que Dios se vea obligado a verme como su hijo, completamente alejado a lo que es la ley de Dios. No con un aspecto de amor y de redención, sino un completo cumplimiento o deseo de comprar el favor de Dios. La segunda forma en la que tú desvías esa ley a un legalismo es cuando haces una separación de la letra de la ley al espíritu mismo de la ley. Obedeces la ley no por el amor a Dios o al Padre, sino que la violentas. Violentas el espíritu mismo de esa ley en otro aspecto completamente distinto. ¿Cómo alguien puede hacer esto? ¿Cómo alguien puede nomás obedecer la ley por obedecer la ley porque se siente bien obedeciendo a la ley o porque cree que es la ley? Imagínese usted que va manejando en El Salvador Nava y ya ve que son 80 y 60 kilómetros por hora. Y usted viene a 59 kilómetros por hora o viene a 60 kilómetros en uno de 80. Usted dirá, bueno, pues no estoy rompiendo la ley, pero en realidad sí la está rompiendo. No está manejando más rápido, a exceso de velocidad, pero no está manejando a la ley permitida. Pero usted se siente cómodo manejando en esa situación. Usted cree que está haciendo bien porque no está poniendo en riesgo su vida, pero está poniendo en riesgo la vida de todos los demás, porque usted va manejando a una velocidad que tampoco es permitida en sí. El ejemplo en este aspecto es que el hombre insiste en ir a los kilómetros que desea, en las condiciones que desea, porque así se complace hacerlo a él, no por el espíritu de la ley en sí. Aunque parece que usted está siendo minucioso en obedecerlo, en realidad a veces lo único que hacemos son aspectos externos que satisfacen a mí y no satisfacen a Dios. Y el problema es que esos aspectos yo se los transmito a las personas que comparto la fe. Y pongo cargas pesadas en nosotros. Inclusive pongo cargas que no se pueden resolver. Hago y remarco pecados o errores del pasado que ya están en el pasado y no se pueden resarcir. ¿Cómo le haces? ¿Cómo haces para que una persona se redima o que intente hacer las cosas cuando están en cuestiones del pasado y que no puedes modificar? ¿Qué haces en esa situación? Generas una duda y una angustia total en la persona y se alejan de Dios. El tercer tipo de legalismo, que es totalmente contra la ley misma,
es que a veces nosotros ponemos leyes de nuestra misma percepción y que a veces no son bíblicas. Las iglesias pueden hacer lo que deseen en sus aspectos internos. De la iglesia donde yo vengo había la tradición de que los viernes santo ibas de negro y los domingos de resurrección tenías que vestir de blanco. Y era una tradición, nada más, era una simple tradición. El problema sería que si yo tuviera esa tradición y yo viera que mi hermano no va de ese color o no va cumpliendo esas situaciones, me moleste con él porque no está cumpliendo ese mandato, porque no ama igual a Dios como yo sí lo amo. Y eso ni siquiera es parte de la misma Biblia. Y Jesús reprende a esas personas, como reprende cuando nosotros ponemos parámetros que no son bíblicos y agarramos un texto del Antiguo Testamento y lo corrompemos, lo rompemos porque yo quiero saciar mi misma justicia. Y aguas. Mateo capítulo 15 versículos 8 y 9 es Jesús hablándole a los fariseos, dice así: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Vuelvo a repetir la segunda parte del 9. Enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hermano, ¿viene en la Biblia? Sí, claro. Tú puedes agarrar un texto para fundamentar tu opinión y no por eso quiere decir que sea palabra de Dios. Vuelvo a repetir, tú puedes agarrar un texto bíblico para fundamentar tu opinión y no es palabra de Dios. La Biblia no es un versículo en sí, la Biblia es una totalidad. No es una enciclopedia de libros, es un libro con un autor intelectual que es el Espíritu Santo, que es una persona que clama y muestra el carácter a un Dios, a un solo Dios. Es una unidad. No puedes tomar un pedacito para querer manejar una forma de pensar o de ver la vida. Jamás debe de ser así, porque aguas, te puede estar condenando Dios porque estás enseñando ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Muchas veces tenemos problemas con este tipo de cosas. Y tenemos problemas porque no sabemos cómo expresarlas en sí. Hay muchas situaciones diferentes y complicadas con respecto a esto. Con respecto a si me gusta acompañar mi cena con una copa de vino tinto o blanco o no sé. Decimos que no debe de ser así. Y la salvación no es por esas obras. Nos aventuramos peligrosamente a entrar en un territorio que solamente le pertenece a Dios. Queremos ocupar el lugar de Dios. Y ahí está el problema. Les voy a leer, hermanos, una carta de una persona que está hablando de una situación muy en específico. Sé que tenemos muchos problemas nosotros con respecto a aspectos externos, como por ejemplo el tomar. Pero también a veces tenemos luchas, hermanos, con situaciones o ejemplos, y esto es un ejemplo, hermanos, como lo son el tatuaje. Varios chicos me han preguntado y varones me han preguntado qué opino yo de estos aspectos. Si me preguntan así, yo podría dar mi opinión. Pero ¿por qué no lo debo de hacer? Porque tal vez estaría poniendo enseñanzas humanas en cosas que le pertenecen solamente a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? La gracia de Dios y la ley se complementan completamente. El propósito por el que tú y yo fuimos redimidos y salvados tiene un espíritu que mantiene en unidad y en sincronía tanto la ley como la gracia dentro de la vida del cristiano. Ninguna de las dos puede estar fuera de ellos. Y les voy a leer esta carta que hizo un hermano que se llama Spencer Harmon.
y en la cual él hizo una especie de carta de meditación que la llamó Mi esposa tiene tatuajes. Mi esposa tiene tatuajes. El matrimonio y el nuevo nacimiento, así la llamó. Y quiero que le pongan mucha atención a esta carta. Por favor, pónganle mucha atención a esta carta. No estoy diciendo jóvenes vayan y pónganse tatuajes. No estoy diciendo jóvenes vayan y toman o fumen. No. Yo no estoy hablando de absolutamente nada de eso. Por favor, léanlo, escúchenlo. Y si la quieren se las puedo compartir para que la tengan ustedes y la puedan volver a leer. Dice así esta carta. Dice: recién estoy cumpliendo 1 año de casado y no me casé con la chica de mis sueños. Vuelvo a repetir, no me casé con la chica de mis sueños. Si me hubieran dicho cuando era un adolescente que mi esposa tendría 7 tatuajes, un pasado con las drogas, el alcohol y los conciertos de heavy metal, me habría reído de ti. Te habría dado uno de mis libros acerca del noviazgo y te hubiera dicho que te fueras a volar. Mis planes eran muy diferentes, con matices de una planificación cuidadosa, pulcritud y más. Bueno, todo giraba todo giraba en mí. No era mi sueño casarme con una chica complicada. Nunca soñé que me sentaría con mi futura esposa en la consejería prematrimonial, escuchándola llorar y contar historias de noches de borracheras, haciendo una lista de las drogas que usó y confesando errores cometidos en relaciones pasadas. Este no es mi sueño. Es algo mejor. Muchas personas no nos pondrían a Taylor y a mí juntos. En la escuela secundaria probablemente no habríamos sido amigos. Probablemente ella había pensado que yo era un chico cristiano agradable, pero aburrido y prejuicioso. Yo probablemente habría pensado que ella era una chica agradable, pero perdida, a la que le gustaban las fiestas y que los chicos como yo se suponían que no debíamos tener cerca, que debíamos de evitar. Las personas como nosotros, con nuestros orígenes e historias, no se supone que se conozcan, que se enamoren y que hagan un pacto de por vida juntos. Son yugos desiguales, me podrán decir, hermanos. Pero todo cambia cuando la gente se encuentra con Jesús. Vuelvo a repetir esta frase. Pero todo cambia cuando la gente se encuentra con Jesús. Él toma adolescentes fiesteros y rebeldes y santitos, educados en casa, y los une en matrimonio para mostrar algo mucho más grande que sus propias historias de amor cuidadosamente planificadas. Justo en medio del desastre de su vida, Taylor conoció a Jesús y él la conquistó. Ella creyó en él y él la transformó. Vuelvo a repetir, él la transformó. No la iglesia lo transformó, Cristo transformó a esta persona. Taylor, que pasó una vida viviendo de un placer a otro, murió. Y una vida nueva nació en ella. Una nueva persona con nuevos deseos y un nuevo corazón que anhela agradar a Dios, servirle a la gente y que considera que su tesoro es Jesucristo por encima de cualquier otro placer. Nació. Y así es como yo veo a Taylor. Ella es completamente nueva. Fue completamente transformada y ha sido limpiada por completo. Y no es porque se unió a un programa de ayuda o porque realmente hizo su mejor esfuerzo. Es porque Dios, en su increíble e infinita bondad, tomó la vida oscura y carmesí de Taylor y la hizo blanca como la nieve. Él tomó todos sus pecados, los colocó sobre su hijo y luego le dio la justicia de su hijo para que la llevara como un vestido de novia perfectamente blanco. En realidad, la historia de Taylor es mi historia también. Mientras ella caminaba hacia mí en nuestra boda,
Recordé lo mucho que no merezco el precioso regalo que ella es para mi vida. Ha pasado gran parte de mi vida cantando un canto de sirena egocéntrico. No merezco bendiciones, por el contrario, mi vida merece maldiciones eternas. Sin embargo, Dios me ha vestido de blanco. Puso mi pecado sobre su Hijo y me ha dado un corazón que lo ama. Amo a Taylor como todo lo que yo soy. Ella es gentil, es amable, es paciente, es alegre, es hermosa, es amorosa. No merezco estar casado con alguien como ella. No planeé esto, pero estoy muy contento de no haber conseguido lo que planeé. En mi boda recordé la hermosa realidad de que Dios intercambia de pecado, de nuestro pasado, por la perfecta justicia de su Hijo. A diferencia de la opinión popular, nuestro día de bodas no fue nuestro día de bodas. Fue una muestra de la realidad más impresionante del universo. Que Dios, ponga atención hermano, que Dios envió a su Hijo para redimir a unas personas hechas limpias por la sangre de Jesucristo. En última instancia, el plan de Dios al ponernos a Taylor y a mí juntos es mostrar únicamente su gracia para todas las personas, para que todas las personas lo alaben. Ese es su propósito para nuestro matrimonio y ese es el propósito en el mundo en general. Taylor y yo hemos participado en mostrar esto y esperamos que ustedes también lo harán. ¿Cuántos de ustedes no tenían esto planeado, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, crecieron en un lugar cristiano y gloria a Dios? ¿Y cuántos de otros no hemos nacido en un lugar cristiano? Pero también gloria a Dios. El único que tenía el derecho de juzgarnos, hermanos, de mostrarnos que la ley de Él estaba completamente enemistada con nosotros. Y aún así Él nos decidió mostrar gracia. No, hermano. Nosotros no estamos para poner piedras en las personas. Nosotros estamos para mostrar la gracia del Señor y dejar que el Espíritu haga la obra en la persona. El único que hace la transformación en las vidas del mundo son las personas. No son reglas del no debes de hacer, no debes de buscar, no debes. La ley no tiene esa esencia o ese espíritu en sí. Y la gracia, hermanos, por más que nos cueste aceptar, está al alcance de todos los suyos. Y los suyos, hermanos, pueden ser completamente distintos. Puede ser un joven que tiene problemas con drogas, que tiene problemas con alcoholismo, que tiene problemas en sus familias, que tiene problemas de autoestima, que tiene tatuajes o no tiene, que tiene una discapacidad o no tiene, que es perfecto a los ojos del mundo y exitoso o no. La verdad es que los cristianos no tenemos un parámetro, hermanos. Esa es gracia. Por eso se llama gracia. Porque no la merecíamos. Pero como usted no la merecía, ni yo la merecía, hay hijos de Dios que sufren, hermanos, y que también la van a tener a su alcance. Y van a ser de mucha bendición para muchas personas, como lo ha sido a lo largo de la historia, hermanos. La gracia y la ley forman parte de la vida del hombre, del Hijo de Dios, porque forman parte de dos características de Dios mismo. Y es lo más bello que puede haber. Yo amo y deseo lo más cercano obedecer a Dios, porque Él me salvó. Y así como me ha salvado a mí, te ha salvado a ti.
y va a salvar a muchas personas. No existe una persona que sea digna de ser llamada hija de Dios o hijo de Dios. No hay una persona con un pasado limpio y perfecto en sí. Todos tenemos un pasado, pero más importante, tenemos un futuro en Cristo Jesús. Él nos transformó, hermanos, de algo de inmundicia, algo limpio y nuevo, para que tú y yo evitemos la ira de Dios. La gracia, vuelvo a decirlo, no está peleada con la ley. Pero la ley, hermanos, no la cumples para tener la gracia. Esa viene de Dios. Es un don de Dios. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Padre, en el cual tú nos permites, Señor, tener a tu cargo esta enseñanza, Padre. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, con cada uno de ellos, Padre, que tiene sus luchas, Señor, que tendrá sus batallas que hacer, Padre. Pero, Señor, nos basta tu gracia, Padre, para enfrentar todo lo que podamos tener. Nos basta saber, Señor, que hemos sido redimidos por ti, Señor. Y aunque todo el mundo nos recuerde nuestros errores, recuerde nuestros pasados, Señor, tú ya nos perdonaste, Padre. Tú nos haces vivir en paz, porque nos has pagado nuestra deuda con nuestro Señor y Creador. Y ya no tenemos más enemistad con el Padre. El Espíritu ahora mora en nosotros y nos ayudará a conducirnos en tu palabra, en tu camino, Señor, y entregarnos plena y completamente a ti, Señor. Día a día atesorar tu carácter, atesorar lo que te agrada, Señor, y dejar que muera en nosotros lo que no te gusta de los otros, de lo que hacemos, Señor. Quédate con la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Quédate con la vida de cada una de estas personas que están escuchando este mensaje. Y hazlos creer en ti, Señor, en que no los has abandonado y que lo amas tanto que has mandado a tu Hijo por ellos. Danos un corazón que nos haga amar a nuestro prójimo como tú nos amas a nosotros. Danos la vista, Señor, para ver las cosas que realmente te importan a ti, Señor. Danos el coraje, Padre, para poder defender nuestra fe y presentar defensa con amor, con mansedumbre, a las que demanden verdad. Porque todo esto lo oramos, Señor, y te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba, tenemos motivos por los cuales podemos orar en esta mañana. Y ahorita aquí entre nosotros tengo... me están pidiendo que oremos por nuestra hermana Enedina. Nada más, hermana Enedina, y bueno, seguir orando por todas las personas que están sin trabajo o que están en enfermedad. Oremos por ellos, oremos por todas las personas que necesitan de nosotros, hermanos, demostrar nuestro carácter. Si hay otro motivo, hermanos, con gusto lo estaremos después orando. Les doy salud a todos ellos, me da mucho gusto tener entre nosotros a nuestra hermana Tomasa, a nuestra hermana Rachel, Annie, Josie, mi esposa Gris, hermana Alma, Eli, a todos, San Pablo, hermanos, Blanca, Miriam, todos ellos, hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer esta oración por los enfermos y los esperamos el día de mañana, 11 de la mañana, volvemos a nuestros estudios de meditación. El día de mañana, 11 de la mañana, hacemos la transmisión
para estar pendientes de todo esto y esperarnos próximamente. Me piden que oremos también por la niña Irina Arteaga y la familia de mi hermano Yuri. Estamos orando por ellos también. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con esta oración. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, en el cual en tu nombre, Padre, podemos reunirnos y orar unos por otros, Padre. Te pido que seas con la mamá de mi hermana Alma Juanita, Señor. Mi hermana Heredina, Señor. Ayúdala, Padre, en su situación de salud. Ayúdala, mi hermano, que pueda retomar su camino, Señor, para restablecer su salud, que sus hijas, Padre, sus familiares que la aman, Señor, puedan estar cerca de ella, fortaleciéndola y apoyándola, Señor. Sé con mi hermana, con la familia de mi hermano Yuri, con Irina, Señor, con especial en Irina, con la niña Irina, la cual, Señor, está en recuperación, Padre, y te pedimos, Señor, que tú la ayudes en este momento en el cual la paciencia es primordial, Señor. Ayúdala, Padre, por favor, a que pueda recuperarse y restablecerse completamente, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, Padre, con todos los hermanos que están en enfermedad, con mi hermana Laura, mi hermana Rebeca, mi hermano Jesús Armenta, Señor. Te pido por mi hermana Claudia Armenta, Señor, por Miriam, Brian, Ivonne, Señor, por tu iglesia San Pablo, Padre, por mi hermana Tomasa, mi hermana Epifania, Señor, ayúdalos y fortalécelos. Por René, Señor, que tuvimos el placer de conocerlo, Padre, y seguimos orando por él. Por mi hermano Lencho y su familia, mi hermano Manuel y su familia, Jonatán, Caleb, Obed y su familia, Señor. Por mi hermano Pancho, Señor. Por Cari, a Eli, Señor, por Gustavo, Señor, en esta lucha que está enfrentando, Padre, no lo abandones, Señor, fortalécelo, Padre, fortalece a su mamá, Señor, ayúdalo que esto pase, Señor, que esto quede en el pasado. Sé con mi hermana Diana, mi hermano Nacho, con Miriam, Señor, con Dianita, Padre, con Rachel, con Sam, con Adrián, con joven León, Señor, ayúdalos, Padre, a fortalecerse en este momento de separación, de cuarentena, de aislamiento, Señor. Fortalece sus lazos y ayúdalos a ellos, Señor. Con mi hermana Blanca y sus situaciones laborales, Padre, ayúdala y fortalécela en estos momentos de prueba. Ayúdala a su familia, Señor. Bendícelos, como igual te pido por Gris y Dalia, mi hermana Carmen, Ezequiel, sus hijos, Padre. Ayúdalos, Padre, a crecer en ti. Nos acordamos de Saraí, Señor. Nos acordamos de Dani, Ale, Memo, Yannick, Señor, Memo Junior, Padre. Ayúdalos donde quiera que estén, Padre. Sé con mi hermana Berta, con Areli, con Sam Méndez, Señor, con mi hermano Felipe, Padre. Sé con cada uno de los miembros de tu iglesia, con mi hermana Fanny, Eliseo, Joshua, Leilani, Señor. Ayúdalos, Padre, a tener paciencia en estos momentos de aislamiento, Padre. Si mis hermanos salen a trabajar, cuídalos y protégelos. Sé con mi hermano Lalo, sé con mi hermana Sara, con mi hermano Armando y su familia, Señor, con Ariana, Padre, con todos mis hermanos de la iglesia Sardis de Ciudad Maíz, Señor, con mis hermanos de San Pablo, Coscatlán, Padre. Ayúdalos al pastor Miguel y a sus familias, Padre. Ayúdanos a superar todo esto en tu corazón, en tu fortaleza, Señor. Ayuda a mi hermana Cecia, a mi hermano Yuri, a toda su familia, Padre. Ayuda a Sara allá en Canadá, a Caleb en Guanajuato, Padre. Sé con cada uno de ellos, Padre. No nos abandones, Señor, porque pedimos de tu guía. Sé con mi hermana Ramona, con mi hermana Laura, con mi hermana Edith, Santi, Rodri, Lalo, Joel, Nacho. Sé con cada uno de ellos, con su primo, con sus familiares, Señor, con su mamá, Padre. Ayúdalos y protégelos, Padre, porque te necesitamos cada instante de nuestra vida, Señor, porque fuera de ti no somos nadie, Padre. Sé con mi hermano Marco Bocelli, Padre. Ayúdalo y protégelo, Señor, donde quiera que él esté, Señor. Sé con mi hermano Dago, Padre, también. Ayúdalo a proveer lo necesario. Sé con Rafa, con nuestro hermano Rafa, Señor. Sé con Pedro, Gato, Señor, y todos los chicos de Cactus, Padre. Sé con ellos y bendícelos, Padre. Ayúdanos a reunirnos nuevamente en ti, Señor. Sé con mi hermano Daniel Garcés. Sé con su familia, con mis hijos, Jaciel, Daniel, Señor. Sé con mi familia, Padre. Sé con mi esposa, mis hijos. Sé con mi mamá, Señor, mi papá, mi hermana allá, cuídala en el hospital que está en Monterrey, Señor.
Sé con mi abuelita, Señor, con especial por mi tío Rafa, Padre. Ayúdale a encontrar paz, Señor. Ayuda a mi familia, Padre, por parte de mi mamá también, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre, y guárdanos en estos momentos de prueba, Señor, en el cual solo tú resplandeces, Señor, solo tú prevaleces y siempre serás. Sé con cada una de las iglesias hermanas, Señor. Permítenos ser más útiles cuando tú nos llames a tu obra y responder con humildad y sencillez, aceptando que solamente tú eres el que tiene el control. En todo esto oramos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por seguirnos. Estamos pendientes el día de la próxima semana. Tendremos participaciones también de hermanos con las meditaciones. Si tú eres parte de San Pablo y quieres participar en estas transmisiones de estos estudios, envíame un mensaje para contemplarte en los siguientes estudios. Pero para empezar, mañana estaremos 11 de la mañana teniendo continuidad de estos estudios y también orando. Así que si tienen motivos de oración, mándanlos. Seguimos orando por la familia del hermano Roberto Díaz de León, por mi hermana Eloína, por Alex, por toda su familia. Estamos para apoyarnos, estamos juntos. Físicamente podemos estar separados, pero juntos en el corazón de Cristo. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, que tengan muy buen día y tengan tiempo con su familia y crezcamos en la palabra de Dios desde nuestros hogares. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana. Adiós.